Viola tenía 3 hijos. Chicos buenos y responsables. Al menos así le parecieron en la infancia. Ahora, cuando los hijos mayores rondaban la treintena, sus caminos se habían separado, apenas se hablaban. Incluso con su madre apenas se hablaban. Viola pensaba a menudo por qué ocurría esto. Supongo que es culpa mía. Suspiraba la mujer. Se daba cuenta de que no era una madre perfecta. Ahora, después de todos estos años, la mujer veía sus errores y se daba cuenta de que se podrían haber evitado si hubiera tenido su experiencia actual, si en la época en la que educaba a sus hijos. Viola se casó a los 20 años. Para entonces se había graduado en la universidad e incluso había conseguido un trabajo como peluquera. De hecho, fue en el trabajo donde conoció a Mateo. Como la chica había trabajado hacía poco, le confiaron sobre todo el corte de pelo de los hombres, los que ya tenían bastante con un corte a máquina. Es decir, en este caso el peluquero no puede tener habilidades especiales y experiencia. Mateo era uno de estos clientes sin pretensiones con los que Viola perfeccionaba sus habilidades. Venía a la peluquería una vez cada mes y medio o 2 meses para renovar su corte, se cortaba el pelo corto. Naturalmente pronto conoció a una joven peluquera e incluso intentó pedirle una cita. Viola al principio se negó, con hombres extraños no tengo citas. Pero probablemente a la tercera o cuarta vez accedió. Después de todo, llamar extraño a un cliente habitual, simplemente no podía volver la lengua. Mateo resultó ser un tipo corriente, trabajaba en una fábrica y vivía en un hostal. Al igual que Viola, llegó a esta ciudad desde el pueblo y como Viola, se quedó aquí después de obtener una educación y una profesión. No quiero volver al pueblo, le dijo Mateo a la muchacha mientras deambulaban por las oscuras calles de la ciudad. Allí no hay trabajo y yo no quiero trabajar en una granja por un penique. Tampoco hay diversión, ni cafés, ni cines, ni discotecas, los jóvenes se van todos fuera. Y yo no quiero, dice Viola, pero tengo otras razones. Soy la mayor de mis padres, y después de mí hay 5 hermanos. Mis padres siempre están trabajando, trabajan en mi granja. De la mañana a la noche. Todavía no tengo suficiente dinero. Los más pequeños se apoderan de todo lo de los mayores, ropa, juguetes, trineos. Y yo, resulta que también soy niñera de todos los pequeños. Y de dar de comer y de vestir y de seguir a todos y de lavar, y en el patio de cuidarlos para que no se metan en nada. Y además de eso, como comprenderás, mis padres tienen un hogar, una vaca, bueyes, cerdos, ocas, gallinas. Todo eso también corre de mi cuenta. El huerto, escardar, regar, cosechar. Y para cuando mis padres volvían yo tenía que preparar la cena. La escuela me parecía un paraíso. Los jóvenes empezaban su vida en común en el dormitorio familiar, donde se les asignaba una habitación después de la boda. Aunque no hubo boda, Viola y Mateo se presentaron en el registro civil, donde se casaron un mes después. Después, el fin de semana, la boda se celebró Viola en casa de los padres de la novia, incluso sacrificaron un cerdo para la ocasión. También acudieron los padres de Mateo, su hermana mayor, su marido y sus hijos. Se invitó a vecinos y parientes de la zona, se pusieron mesas en el patio. La fiesta fue alegre y amistosa durante 2 días y 2 noches. El lunes por la noche la joven pareja regresó a la ciudad. Viola y Mateo vivieron bien y amistosamente hasta que la joven se quedó embarazada. Cuando Mateo se enteró de que estaba embarazada, se volvió loco y empezó a hacer todo tipo de cosas. El hombre no echaba de menos a ninguna mujer. ¿Cuántas veces le pilló Viola en brazos de otra novia? ¿Cuántas veces discutieron y se escandalizaron por ello? Sin embargo, Mateo no consideraba necesario cambiar nada en su comportamiento. Estaba seguro de que su mujer no iría ahora a ninguna parte. Y había tantas mujeres hermosas alrededor de Viola. No tenía dónde ir. A Mateo le habían dado el dormitorio, a ella no. En casa, en el pueblo, tampoco era bienvenida. Había demasiada gente sin ella, embarazada como estaba.
Tenía que aguantar y esperar que todo aquello acabara cuando diera a luz. Terminó mucho antes. El hombre contrajo una enfermedad venérea muy desagradable. Naturalmente se la llevó a casa, se la contagió a su mujer. Viola nunca había experimentado tal vergüenza. Ella, embarazada de 8 meses, y de repente era una derivación a un dispensario venéreo. Sin embargo, la vergüenza no era lo peor de la situación. Lo peor era que la mujer no podía ser tratada según el esquema estándar porque estaba embarazada. Y el bebé que llevaba dentro también podía verse afectado. Viola tuvo una cesárea programada a los 9 meses. Después se sometió al tratamiento necesario. Naturalmente hubo que abandonar la lactancia materna. El niño, y Viola tuvo un varón, tuvo tiempo de sufrir. Al poco tiempo la enfermedad afectó a su desarrollo mental. En el jardín de infancia le diagnosticaron negligencia pedagógica, los profesores reprocharon a la madre que no prestara suficiente atención a la crianza y el desarrollo de su hijo. Viola dejó a su marido. No solo contribuyó a ello el hecho de que la contagiara. No solo que afectara al niño. Sino sobre todo porque mientras ella estaba en el hospital, Mateo, que ya había recibido tratamiento, volvió a dejarlo. Ni siquiera sabía cuándo le darían el alta a su mujer, ella no podía localizarle por teléfono y él se cogió una baja laboral. Cuando Viola volvió a casa con un bebé en brazos, sorprendió a su marido con una vecina. Ella nunca se había distinguido por su moralidad y sus elevadas normas morales. Dormían plácidamente abrazados en el lecho conyugal de Viola y Mateo, con botellas de vodka vacías apiladas sobre la mesa, celebrando al parecer el nacimiento de su hijo. Viola no pudo soportar la vergüenza. A la mujer le dieron una habitación en otro albergue, y unos días después se mudó allí. Su marido, que estaba tan contento por el nacimiento de un heredero, ni siquiera la ayudó a trasladar las cosas. Y en la vida del hijo el hombre solo aparecía en forma de pensión alimenticia mínima. El padre no se comunicaba con su hijo. Sobre todo después de enterarse de su diagnóstico. Aunque este diagnóstico fue sobre todo culpa suya. Viola se puso a trabajar cuando Ronald tenía 2 años, tenía que alimentar a su hijo. El niño fue a la guardería. Ronald creció poco sociable, podía estar sentado durante horas, mirando fijamente a un punto o jugando consigo mismo con un coche. A los niños no les gustaba el chico, poco sociable, pasivo, callado. Ronald empezó a hablar después de los 3 años, e incluso entonces de alguna manera. Nunca aprendió a dibujar, esculpir, hacer aplicaciones. No podía aprenderse poemas de memoria, no respondía a las preguntas del profesor en las clases. Viola también se dio cuenta de que no todo iba bien con su hijo, pero no tenía tiempo para trabajar con él adicionalmente. Ella, antes que nada, pensaba en qué darle de comer y con qué vestirlo. No había ninguna ayuda especial de sus padres, salvo la comida. Y para traerlos, Viola tenía que ir ella misma al pueblo, y no estaba cerca. Viola conoció a su segundo marido, Nicholas, por casualidad. Él salía de la entrada de su dormitorio cuando ella entró en él. Nicolás y Viola chocaron. El hombre intentó ceder el paso a la mujer, y la mujer intentó cedérselo a él. Al final, solo se rieron. Resultó que Nicholas estaba visitando a un amigo que vive en el mismo piso. La siguiente vez que fue de visita, llegó a casa de la mujer con regalos. En lugar de flores, les llevó a ella y a su hijo una barra de buen chorizo y una lata de espadines. Para Viola, este regalo era mucho más valioso. Nicholas no visitó a Viola durante mucho tiempo. Al cabo de un par de meses, ella y su hijo se mudaron a su piso de una sola habitación. Viola se quedó embarazada de Nicholas cuando solo llevaban 1 año viviendo juntos. Decidieron quedarse con el niño, firmado. Pronto Viola y Nicholas se compraron un piso de 2 habitaciones. Nicholas tenía una actitud fría hacia Ronald. No ofendía a su hijastro, pero como si no se diera cuenta. No es que Ronald sufriera por ello, el chico estaba acostumbrado a ocuparse de sí mismo,
acostumbrado a que no le hicieran mucho caso ni en casa, ni en el jardín, ni en la calle. Ronald está acostumbrado a ser invisible. Michael, el segundo hijo de Viola, nació sano y activo. Rápidamente se convirtió en el favorito de la familia, su madre y su padre le adoraban. El papel de Ronald, de 6 años, se reducía ahora a mantener ocupada a su madre y a ella con su hermano pequeño. «Mamá, tengo hambre», dijo el niño en voz baja, tirando del brazo de Viola. «Estoy ocupada, Ronald, ¿no lo ves? Voy a acostar a Michael y luego te doy de comer». Si su hijo no volvía a acercarse a ella, Viola podía simplemente olvidar que no había cenado y mandarlo a la cama con hambre. Ronald fue a la escuela. No pudo aprender a leer en el primer curso. Al niño lo dejaron para el segundo año. Quizás si Viola le hubiera prestado un poco de atención, podría haber aprendido algo, pero ella estaba ocupada con el niño más pequeño. El mayor fue abandonado a su suerte. ¡Qué vergüenza! La mujer reprendió a su hijo después de la conversación con la profesora. Todos los niños normales pasarán a segundo, pero tú. ¡Qué vergüenza! Después de aquella conversación, Ronald se dio cuenta de que él no era uno de los niños normales. ¿Qué querías? Nicolás resopló despectivamente. Es igual que su padre, es decir, no es inteligente ni listo. Es evidente a simple vista. Viola no defendió a su hijo, sino que suspiró. Así que Ronald se convenció de que su padrastro tenía razón. Michael creció. Complacía a sus padres con su inteligencia, era un niño rápido y activo. Le elogiaban en la guardería, era el líder en los juegos del patio. Michael sabía manejar perfectamente a sus padres, hacían todo lo que él quería. Del mismo modo, manejaba mágicamente a su hermano mayor. Ronald siempre hacía lo que su hermano le mandaba. También era responsable de todos sus fracasos. Michael rompió el jarrón favorito de su madre. Ronald fue castigado porque su hermano pequeño lo señaló. Ronald no negó su culpabilidad. Michael se cayó en la calle y se rompió los pantalones. La culpa fue de Ronald porque no cuidó de su hermano. Michael se comía los dulces más deliciosos de los regalos de Navidad. Siempre le tocaban los trozos más sabrosos y los mejores juguetes. Ronald lo toleraba. Como todo lo demás. A veces Viola se emocionaba y la tomaba con su hijo mayor. Él guardaba silencio, lo que la enfurecía aún más. A veces Viola pensaba que Ronald lo hacía a propósito. Ronald tenía 16 años y Michael 10 cuando Viola volvió a quedarse embarazada. «Tengamos el bebé», dijo Nicolás, «quizás sea una niña». El hombre realmente quería una hija. ¿Y si vuelve a ser niño? Viola tenía sus dudas. Bueno, un niño es un niño. Nicolás sonrió. Donde crecen dos, el tercero no es un estorbo. Levantémoslo. Nicholas, ya no soy joven. Viola sacudió la cabeza. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué tiene que ver la gente? Tenemos un hijo que criar. Sonrió su marido. Nos lo podemos permitir. Por aquel entonces Nicholas trabajaba como conductor de autobús interurbano y ganaba bastante bien. Sin embargo, Nicolás no estaba destinado a descubrir quién le había nacido. El hombre tuvo un accidente. Su autobús en la autopista chocó con un camión, cuyo conductor se quedó dormido al volante. Nicholas murió en el acto, pero el autobús de la colisión casi se desvía. Solo sufrió él. Los pasajeros sobrevivieron. El día del accidente, Viola fue a la maternidad. Durante la noche dio a luz a un niño. Le puso Sasha, era el nombre que su marido quería ponerle. Viola no podía creer que su marido se hubiera ido. Con el nacimiento de este bebé, la vida de Viola cambió. Parecía disolverse en el bebé. Para ella, se convirtió en la encarnación de su marido y de su amor. Los hijos mayores estaban prácticamente abandonados. Si para Ronald esto no tenía nada de sorprendente, había vivido así toda su vida, para Grisa esta actitud de la madre fue una desagradable sorpresa.
Intentó por todos los medios atraer su atención hacia su persona. Algunos métodos incluso funcionaban. Cuanto mayor se hacía Miguel, más cardinales eran sus métodos para llamar la atención. ¿Qué es esto?, gritó Viola, sacando un paquete de cigarrillos del bolsillo de su hijo. ¿Es tuyo, te pregunto? ¿Mío por qué? Michael sonrió satisfecho. ¿Qué me vas a hacer? ¿Prohibirme? ¿Cómo hablas con tu madre? Ronald no hacía eso a tu edad. Solo tienes 14 años, ¿recuerdas? Todavía mantiene la boca cerrada. Vive con su madre a los 20 años. Michael se burló de su hermano. No conseguirás eso de mí. No miraré en tu boca. Siempre estallaban escándalos en la casa. Michael faltaba a clase, no hacía los deberes, era maleducado con sus profesores. A Viola la llamaban al colegio al menos una vez al mes. No hacía caso de las persuasiones de su hermano y de su madre, de sus advertencias y amenazas. El chico se metió en malas compañías, salía por la noche, no dormía en casa, incluso podía robar dinero a su madre. Esto duró mucho tiempo hasta que un día, junto con sus amigos, el chico robó un puesto cerca de casa. Los chicos molieron a palos al vigilante, el anciano murió en el hospital. Michael se enfrentaba a un juicio. Viola despertó de su hibernación invernal. De repente vio que, aparte de Sasha, a quien protegía, quería y cuidaba, tenía 2 hijos más. La mujer consiguió una cita con Michael y le contrató un buen abogado. Tenía dinero para ello, Viola trabajaba y su marido le había dejado una herencia. ¿Por qué estás aquí? Michael la miró enfadado. El chico estaba enfadado y asustado. Lo haré todo, hijo. Gritó Viola, haré lo que sea para que el castigo sea lo menos severo posible. ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué te pasa? Ya lo has hecho todo. Por ti cometí el robo, por ti sucedió todo. Solo quería que te fijaras en mí, que me prestaras atención. Pero ahora solo tienes un favorito, Sasenka. Quédate con él. Hijo, lo siento.